Hola, muy buen día, bienvenidas y bienvenidos a toda la comunidad universitaria. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva edición de Dialogando con. En nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Antonio Ruiz Porras, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Obtuvo el doctorado en Economía en la Universidad de Nottingham, Inglaterra. Institucionalmente, es coordinador del doctorado en estudios económicos y director del Centro de Investigación en Teoría Económica de la Universidad de Guadalajara. Sus actividades docentes abarcan los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Ha recibido reconocimientos por sus trabajos de investigación en México y el extranjero. Fue ganador del primer lugar en el Certamen Nacional de Ensayos sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas. Asimismo, ha recibido reconocimientos en el Premio de Investigación en las disciplinas financiero-administrativas Arturo Díaz Alonso, en el Premio de Investigación de Ensayos Revista de Economía y en el Premio Ángel Ballesteros de Ensayos sobre la Administración y Gobierno Local, Iberoamericano de Municipalistas de España. Sus trabajos se enmarcan en temas referidos a la economía pública, la econometría aplicada, el desarrollo económico y la economía financiera. El profesor, el doctor Ruiz Porras, es evaluador del CONACYT y del Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica. También se ha desempeñado en Multibanco Comermex, Nacional Financiera, Contaduría, Administración Ruiz Aguirre y en Arias Marroquín y Asociados SC. El tema que hoy abordaremos son los usos de la econometría en México. Y el entrevistador que tendremos el día de hoy es el doctor Jorge Ignacio Villaseñor, coordinador de la maestría en Economía del CUSEA. Antes de comenzar, les compartimos un breve contexto. En este diálogo, el doctor Antonio nos presenta como objeto de estudio la econometría en México, sus alcances, usos y tendencias. Adelante y bienvenidos. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas. Un placer estar aquí con ustedes y un placer para mí dialogar en este espacio con mi amigo y colega, el doctor Antonio Ruiz Porras, todo un referente en cuanto a trabajo econométrico aplicado en la Universidad de Guadalajara y a nivel nacional, y por qué no a nivel internacional. Y al respecto, bueno, Toño, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, bien, Jorge. Gracias. Pues platícanos, yo sé que para muchos oímos econometría y puede ser quizá algo que, no sé, suene intimidador, pero no debería de serlo. ¿Por qué no nos explicas en qué consiste, cómo se define, por qué se llama econometría, para qué sirve, ¿no? Ok, claro que sí, con mucho gusto. Mira, pues básicamente econometría es una materia integradora. Sí, esto es la combinación entre lo que es la teoría económica, lo que son las matemáticas y lo que es la estadística. ¿Sí? El conjunto de esas tres cosas es lo que denominamos econometría. Sin embargo, en la práctica, econometría muchas veces le ponemos otros nombres, otros apellidos que hacen que sea más atractivo. Por ejemplo, mucha gente cuando habla de ciencia de datos, en realidad, o Big Data, en realidad lo que está hablando es econometría, ¿sí? Muchas veces cuando la gente dice evaluación de proyectos públicos, evaluación de programas, otra vez, en realidad es econometría, ¿sí? Muchas veces cuando la gente habla sobre pronósticos y tendencias, otra vez es econometría. Sí, o sea, muchas veces lo que denominamos econometría son cosas que aplicamos en la vida diaria, usamos en la vida diaria, pero que a lo mejor quizá el nombre de metría, econometría, pues es un poco confuso en ese sentido. ¿Por qué? Porque no solo en realidad los economistas usamos la econometría, la usan los otros especialistas como pueden ser la gente en el área de finanzas, recientemente la gente en el área de salud, la gente en el área de políticas públicas, ¿sí? Incluso en el área de seguridad ahora se trabaja con análisis econométrico.
Entonces, muchos trabajos que nosotros asociamos a lo que son seguridad, en realidad son econometría, salud. Ejemplos claros, cuando nos piden cuáles son los pronósticos de COVID, que este es algo bien importante para el desarrollo de política pública recientemente, en realidad son trabajos econométricos, ¿sí? Cuando nos hablan de la gente que esté evaluando las tendencias del delito en México, cómo localizar dónde se encuentran, qué tipos de delitos, nuevamente esto es análisis econométrico. Cuando la gente quiere analizar el diseño de leyes, el análisis jurídico, curiosamente el análisis jurídico contemporáneo se hace ya a partir de análisis cuantitativo y econometría aplicada, ¿sí? Entonces, esto pues nos habla de que en realidad las aplicaciones de la econometría son muchísimas, que trascienden a lo que es la economía y las finanzas per se. Si bien al principio la idea de que econometría significaba la ciencia de la medición económica o la medición de los hogares en estricto sentido, pues en realidad lo que vemos es que las aplicaciones de la econometría pues trascienden la medición per se. Básicamente, cuando hablamos de hacer econometría, pues hablamos de describir, analizar, pronosticar. Y esto es bien importante porque los usos de las econometrías son también muchos. Incluso es muy curioso, ¿no? Porque de repente vemos con que hay gente que cuando habla de la econometría, cuando hablamos de pronosticar, la gente cree que predecimos el futuro y no necesariamente ese es el caso. En econometría muchas veces también predecimos el pasado, lo que ocurrió. Y luego es muy curioso porque de repente mucha gente le cuesta trabajo entender por qué predecimos el pasado, por qué describimos el presente o por qué hacemos predicciones hacia el futuro. Las tres cosas las podemos hacer con la econometría y cada una tiene su utilidad. Y este tipo de usos pues son muy interesantes porque a final de cuentas nos hablan de la versatilidad de lo que denominamos el análisis econométrico y sus múltiples aplicaciones. Qué interesante, qué interesante. Y rescato algo que me causa curiosidad y te quisiera preguntar entonces, antes de pasar a los usos, porque has mencionado algunos muy importantes y muy cercanos a nuestra realidad y a nuestro presente el día de hoy, pero también has mencionado el motivo de la econometría, ¿no? Que es, bueno, el análisis del pasado, del presente, para poder tener una idea de lo que podría ser el futuro. ¿Nos podrías platicar cuáles entonces serían los principales objetivos, digamos, del análisis econométrico? O sea, ¿qué se busca cuando se hace análisis econométrico? Para que nos quede más claro. Bueno, por una parte, como comentábamos hace un momento, en la práctica se usa en buena medida para describir las relaciones entre variables económicas o financieras con el objetivo de describir el comportamiento de fenómenos económicos y financieros. Esta sería la primera, describir. En segundo lugar, pues también un segundo objetivo es pronosticar. Como decíamos hace un momento, pronosticamos el futuro, pero también podemos pronosticar el pasado, ¿sí? Alguien puede decir, ¿para qué nos interesa pronosticar el pasado? ¿Por qué? Porque muchas veces algo que necesitamos estar conscientes es de que fenómenos sobre el pasado, muchas veces no tenemos información, muchas veces no sabemos de muchas variables qué fue lo que pasó, simple y llanamente porque nadie las recopilaba. Y sin embargo necesitamos tener estimaciones sobre el comportamiento de ciertos fenómenos económicos y financieros. Para darles un ejemplo así muy sencillo, ¿sí? Si nosotros lo pensamos, la relación más importante de México es a través del TLC con Estados Unidos. Pero si nosotros pensamos desde cuándo tenemos cifras de importación y exportación consistentes con Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta de que nuestras cifras solo llegan a los años 90. Esto es, si nosotros queremos saber, por ejemplo, qué pasó durante la mayor parte del siglo XX en la relación México-Estados Unidos, no existen datos, ¿sí? No.
Y entonces, y es evidente que hubo alguna relación, eso queda claro que hubo alguna relación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que predecir con la información disponible hacia atrás para tratar de entender la relación entre México y Estados Unidos. Y mucha gente lo ha hecho. También muchas veces se han analizado de esa manera precios con el objetivo de entender el impacto de ciertos eventos como pueden ser crisis económicas. Estamos hablando, por ejemplo, de la crisis de los 30. Hoy la gente nos dice que la crisis de 2020 es muy parecida a la de 1932, con el detalle de que no hay datos de 1932. ¿Cómo podemos hacer esas equivalencias? Justamente haciendo econometría, prediciendo el pasado, ¿no? ¿Sí? Y a partir de esto, pues podemos obtener lecciones. Y noten, el hecho de que podamos describir y pronosticar, pues eventualmente nos da idea sobre qué podemos hacer en el presente para corregir o mejorar ciertas situaciones. Este es un tercer objetivo de la econometría, sugerir pautas de política económica para cambiar los hechos que estamos viviendo en algún momento. Y bueno, perfecto. Una vez pues, ya entendiendo mejor los objetivos de las técnicas de la técnica econométrica o de la herramienta de la econometría, porque más adelantito sí te voy a hacer la gran pregunta de cuáles son las técnicas econométricas, ¿no?, más utilizadas. Sabiendo los objetivos o qué se busca con el uso de esta gran herramienta, entonces, justamente si nos hablaras de los usos de la econometría en México, por ejemplo, quizá también nos podrías decir si hay algunas diferencias en cuanto a cómo se usa la econometría a nivel México, regional, con fondos, si son usos estandarizados, o algunos ejemplos que creas relevantes del uso específico de la econometría, sería muy iluminador para nosotros. Bueno, mira, en realidad la econometría se usa pues para hacer análisis macroeconómico tradicionalmente, ¿sí? Para ver el impacto del crecimiento económico, para ver qué es lo que determina las dinámicas de los tipos de cambio, las tasas de interés y algunas otras variables económicas y financieras. Eso también, obviamente, son los usos más conocidos en el área de economía y finanzas. Sin embargo, también recientemente se ha empezado a usar para los estudios en ciencia política. ¿Para qué? Para determinar tendencias electorales, ¿sí? Para ver cuál es la relación entre las condiciones socioeconómicas de un lugar y la preferencia del voto de la gente. Y estos son estudios para México, ¿sí? También en otros contextos se ha utilizado en el área del derecho las leyes de fiscalización superior del país, que son las leyes que se refieren a cuestiones de transparencia, anticorrupción. Curiosamente se han analizado econométricamente, ¿sí? Para ver cómo la participación de los partidos políticos puede ayudar a mejorar su diseño o eventualmente cuál es su impacto sobre su diseño. En la administración pública también se ha usado mucho la econometría. ¿Para qué? Para evaluar el impacto de programas sociales, para evaluar el impacto de políticas como son de transferencias, que son políticas de desarrollo. También se ha usado mucho para evaluar los impactos a nivel estatal y regional de cierto tipo de políticas. Por ejemplo, para darte un ejemplo muy concreto, el año pasado, con la aparición del problema del COVID, cada estado empezó a diseñar sus propias políticas contracíclicas para tratar de resolver el problema del COVID. ¿Eso qué significó? Que algunos estados dieron apoyo a empresas, en otros casos se dio apoyo a las familias directamente, en otros casos se dieron apoyos a través de diferimientos fiscales, ¿sí? En realidad, cada estado hizo lo que creyó conveniente de acuerdo a su situación financiera.
Realmente, curiosamente, apenas estamos empezando a visualizar cuál ha sido el impacto de todas estas diversas políticas que fueron adoptadas por diversos estados y cuál ha sido su impacto sobre la reactivación económica de cada una de las regiones, ¿sí? Y esto es un problema muy interesante de administración pública. También algo que se ha visto, para darte otro ejemplo, en el área de salud, el análisis econométrico se ha empleado para evaluar cuál es el impacto de las vacunas en términos de costo-beneficio. Yo creo que en particular ahora con el COVID va a ser muy interesante. Por ejemplo, yo trabajé hace algunos años con la gente del IMSS porque lo que ellos querían hacer era evaluar el impacto de 2 vacunas para la polio para ver en términos de costo-beneficio cuál era lo más conveniente para la población en México. Muy probablemente ahora que se habla de que quizá lleguen las vacunas como la rusa, la inglesa o la norteamericana, ¿sí? También muy probablemente van a tener que ser necesarios este tipo de análisis para ver el impacto de las vacunas, primero obviamente sobre la salud y luego obviamente sobre su impacto económico y la producción. Entonces, pues vean que en realidad cuando hablamos de los usos de la econometría, vean, estamos hablando de economía, finanzas, ciencia política, derecho, administración pública, salud, ¿sí? O sea, hay una infinidad de campos, además de otros que son más tradicionales, ¿no? O que la gente los identifica más, como es el análisis macroeconómico o macrofinanciero clásico. No, entonces nos queda clarísimo, gracias, con esta explicación que nos das, que la econometría entonces no es nada más para el uso académico, o sea, tiene realmente una relevancia en la toma de decisiones y finalmente en la vida de todos nosotros, ¿no? Porque a través de todas estas herramientas del uso de la econometría para la solución de problemas específicos, pues se pueden tomar decisiones, ¿no? De ahí entonces me gustaría saber, Toño, tú ¿para qué has utilizado, qué has hecho con econometría? Tú tienes una amplia experiencia como econometrista, me imagino que te consideras como tal, te dedicas a su estudio de forma teórica, quizá también, pero también la aplicas de forma práctica. Platícanos desde académicamente hasta cómo, como consultor, ¿tú qué has hecho con el uso de la econometría? ¿Cuáles crees que han sido tus grandes trabajos al respecto? Bueno, mira, fíjate que aquí es interesante, ¿no? O sea, si pensamos en términos académicos, pues mi trabajo como econometrista está centrado en 3 áreas, ¿no? La más importante desde mi punto de vista es series de tiempo, en segundo lugar paneles de datos y en tercer lugar otro tipo de técnicas más tradicionales. Básicamente cuando hablamos de mi trabajo en términos de series de tiempo, yo he hecho tanto trabajo teórico como aplicado. Básicamente podemos pensar esto, ¿no? Las series de tiempo, los paneles y otro tipo de técnicas econométricas son básicamente modelos y como modelos son simplificaciones de la realidad. Muchas veces el gran problema de todos los modelos, como sabemos, es que siempre hay supuestos que pueden ser criticables. Por ejemplo, en econometría siempre asumimos o normalmente asumimos que el mundo es normal. ¿Qué significa normalidad? Significa que seguimos una distribución normal, o sea que suponemos que los datos econométricos o los datos económicos y financieros siguen una fórmula, ¿sí? Pero resulta que la pregunta es si la famosa f de x 1 sobre 2 pi raíz de pi cuadrado exponencial a la menos un medio de x menos mío entre sigma elevado al cuadrado realmente me sirve para escribir el mundo. Esa es la primera pregunta. Que alguien se cuestiona pensándolo como alguien que no es un estadístico o un experto en estadística. Otro supuesto es que todos los fenómenos económicos y financieros se escriben mediante rectas. Entonces, pues muchas veces la primera pregunta es ¿qué tan válidos son los supuestos? Y
como mi parte de mi trabajo como econometrista teórico ha sido proponer algunos otros supuestos. Por ejemplo, yo he hecho trabajos teóricos donde he desarrollado distribuciones de probabilidad que no son necesariamente normales. Entonces, y esto lo he usado y he mostrado su utilidad para entender algunos fenómenos económicos y financieros, ¿sí? A nivel empírico, digamos, como alguien que use la econometría en materia de series de tiempo, pues he trabajado temas como cuáles son los determinantes de los precios del petróleo, ¿sí? Cuáles de los tipos de cambio, sobre las maneras de administrar riesgos, ¿sí? Este tipo de cosas pues las he realizado vinculando diversas variables, ¿no? Así, por ejemplo, hablando del tipo de lo que son el petróleo, por ejemplo, recientemente he estado trabajando las relaciones entre los precios del petróleo y la actividad económica en México, ¿sí? ¿Por qué? Porque tradicionalmente se dice que somos una economía dependiente del petróleo, pero la pregunta no es si somos dependientes, la pregunta es en cuánto, ¿sí? Claro. Entonces, ese tipo de preguntas, pues he tratado de dar respuesta. Muchas veces también la gente dice que el precio del petróleo es particularmente importante porque buena parte de los recursos que financian al gobierno mexicano dependen del valor del precio del petróleo. Y si se fijan, casualmente el petróleo es el commodity más volátil del mundo. Esto significa que tenemos un presupuesto público sumamente volátil y quienes trabajamos en la administración hemos visto que muchas veces el presupuesto es sumamente volátil y en parte está asociado justamente a esta volatilidad de los precios del petróleo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos determinar la volatilidad del petróleo, cuantificarla y a partir de esta información generar estrategias de cobertura, de administración, ¿sí? Que eventualmente nos permitan tener mejor manejo de los recursos financieros y obviamente una mejoras en nuestra capacidad de planeación pública, ¿sí? Entonces, este tema particularmente sobre petróleo y actividad económica es algo en lo que estoy trabajando actualmente. Entonces, esto es en materia de series de tiempo para dar una imagen, pero también he trabajado, como les decía, paneles de datos. Paneles de datos, originalmente, parte de mis contribuciones teóricas. Tradicionalmente, cuando hablamos de paneles de datos, pues hablamos de relaciones entre variables que son cuantitativas, básicamente. El hecho de que haya variables cualitativas en la práctica, lo que llamamos dummies, pues también es importante, ¿sí? Porque el hecho de que podamos generalizar las técnicas de panel para abarcar datos cualitativos, ¿sí? Eso también es muy útil para explicar algunos fenómenos como son las crisis financieras. Noten que ahorita estamos viviendo una crisis financiera, ¿sí? Y realmente la econometría de panel cualitativa es un área muy promisoria para entender los determinantes de las crisis, de los problemas de las empresas, ¿sí? Esto es parte de mi investigación contemporánea, pero también es muy útil en otro ámbito, lo que es las economías locales. Hay que recordar que México tiene 32 entidades federativas, Jalisco tiene 125 municipios y muchas veces se necesita hacer trabajo de análisis. Cuando yo empecé trabajando econometría de panel y empecé a trabajar, me di cuenta de que en el ámbito local era bien importante y tenía mucha potencialidad para evaluar políticas municipales, para evaluar programas públicos. Me di cuenta que parte de mis aportaciones podía estar en trabajar en esto. De hecho, incluso soy uno de los fundadores de la Asociación Internacional de Economía Pública Local, justamente porque me di cuenta de esto cuando empecé trabajando con datos de Jalisco. Algo muy interesante que me percaté es que de repente uno descubre que
en México el problema no solo es una cuestión de generar, de hacer econometría, sino también es una cuestión de generar datos. Algo con lo que nos damos cuenta es de que muchas veces algo que falta es conocimiento sobre cómo se hacen los datos. Uno llega y platica con funcionarios públicos de gobierno y de repente le dicen, oiga, ¿y cuánto es el PIB municipal? Y uno les tiene que decir, es que no existen cifras de eso. ¿Cómo que no existen? ¿Por qué? Porque muchas veces un funcionario público suele pensar erróneamente que lo que tenemos a nivel nacional se replica a nivel local y descubrimos con que variables como importaciones, exportaciones, Producto Interno Bruto, a nivel subnacional no es tan común la información, no es tan actualizada y mucho menos a nivel regional o a nivel municipal. Entonces, parte también de mis aportaciones, debo reconocerlo, ha sido justamente empezar a generar paneles de datos de información a nivel municipal y local. Hasta donde yo tengo entendido, los primeros paneles hechos para Jalisco los construí yo, para que se den una idea, ¿sí? Entonces, pues, las aportaciones, así resumiendo, pueden ser, desde mi punto de vista, mis contribuciones han sido por la parte teórica, por la parte empírica, pero también por la parte metodológica, ¿sí? Porque la econometría, como decíamos, pues abarca muchas cosas. Entonces, no solo es agarrar y dar teclazos con la computadora, como erróneamente mucha gente cree, sino también es muchas veces generar metodologías para la construcción de datos e indicadores. Muchas veces también involucra lo que es mejorar las técnicas matemáticas para tratar de resolver problemas específicos. Y obviamente también requiere pues un cierto manejo de bases de datos, manejo informacional, computacional. Y esto es muy interesante porque muchas veces el área de construcción de datos puede ser más desafiante incluso que la parte matemática per se del análisis econométrico. Esto es muy relevante porque, bueno, como tú lo mencionas, ¿no? Dentro de lo que a mí me ha tocado observar es mucha de la innovación en los economistas, académicamente hablando y de investigación, muchas veces es dentro de mejoras en la metodología econométrica, no precisamente en la teoría económica, ¿no? Entonces, tan importante ha sido la econometría y su rol en nuestra ciencia que hay quien se dedica como tú a mejorar la técnica, no solamente su aplicación. Y para poder redondear esto, me gustaría preguntarte o que nos comentaras, Toño, tú mencionaste que dentro de toda tu gran contribución, que lo has hecho para series de tiempo, pero también lo has hecho para paneles. Y sería muy enriquecedor también para nosotros si nos pudieras comentar, pues, qué es series de tiempo, qué es econometría de series de tiempo y cuál es la econometría de paneles, para poder entonces entender correctamente la diferencia y valorar todavía mejor tus contribuciones. Mira, perfecto, buena pregunta. Mira, en realidad cuando hablamos de series de tiempo, hablamos de una variable que se obtiene de manera consistente a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, sabemos que por definición, pues es la suma de la producción medida en términos monetarios, ¿no? A lo largo de un año en el país, ¿no? Entonces, pues es básicamente el Producto Interno Bruto, pues siempre medimos lo mismo, los bienes y servicios en precios monetarios y lo medimos a lo largo del tiempo. Esa es una serie de tiempo, ¿sí? Una variable que se mide de la misma manera, de manera consistente, por un largo periodo de tiempo. Ajá. Un panel de datos, básicamente, es una variable que se mide a lo largo de un cierto periodo de tiempo, pero para una unidad de medición específica. ¿A qué nos referimos con una unidad de medición específica? Por ejemplo, nosotros sabemos que en México tenemos 32 entidades federativas.
cada entidad federativa produce su propio nivel de producción. Entonces cada año tenemos 32 niveles de producción a nivel de entidad, ¿sí? Y por un periodo de tiempo, digamos, los últimos, hablando de las entidades federativas, más o menos tenemos unos 25 años de datos de variables. Nota que tenemos 25 años de PIB para cada una de las 32 entidades federativas. O sea, tenemos una variable para un conjunto de unidades de medición durante un cierto periodo de tiempo. Esto es justamente un panel. Un panel es un grupo de datos donde podemos ver qué es lo que pasa a lo largo del tiempo con una variable, o podemos ver en un momento en el tiempo qué pasa con esa variable entre diferentes unidades de medición. No es lo mismo el PIB, por ejemplo, de 2020 de Oaxaca que el de Jalisco, evidentemente. No es lo mismo el PIB de Jalisco que el de Ciudad de México. Si podemos hacer esas comparaciones entre estados, estas son mediciones transversales o longitudinales. Si pensamos qué le pasó a Jalisco, cuál ha sido la trayectoria de la producción de Jalisco en los últimos 10 años, entonces estamos pensando en términos de series de tiempo. ¿Sí? Entonces, vean cómo en un panel, la gran ventaja de un panel es que podemos combinar información transversal y información a lo largo del tiempo simultáneamente. Esta es la gran ventaja. Mientras que en el análisis de series de tiempo solo podemos ver la dimensión a lo largo del tiempo, exclusivamente. Y bueno, hablas de ventaja, pero al mismo tiempo se me viene a la mente que quizás son aplicaciones distintas, ¿no? Para tratar de explicar fenómenos distintos. ¿Realmente existe una ventaja entre una técnica u otra o se aplican para cosas diferentes? Y si se aplican para cosas diferentes, ¿nos podrías comentar cuáles son las aplicaciones de las series de tiempo y cuáles son las aplicaciones de los paneles? Digo, nos has dado un ejemplo clarísimo, al menos a mí me parece clarísimo cuando hablaste de los estados y el Producto Interno Bruto, o de solamente el Producto Interno Bruto, para diferenciar entre panel y serie de tiempo. Pero hasta donde yo sé, por ejemplo, las series de tiempo se utilizan mucho en finanzas, mientras que los paneles se utilizan mucho en problemas ya más bien, por ejemplo, demográficos o socioeconómicos o cuestiones afines, ¿no? Pero si nos pudieras tú decir, ¿hay realmente ventajas entre una técnica y la otra, o son simplemente diferentes aplicaciones? ¿Y cuáles son las aplicaciones específicas tanto de las series como de los paneles? Bueno, mira, en realidad cuando hablamos de las series de tiempo y de los paneles y de las técnicas de panel, son modelos distintos, son modelos que se basan en supuestos distintos. Por lo tanto, sus aplicaciones son distintas. ¿Sí? No podemos decir que el que sabe panel es superior al que sabe series de tiempo o viceversa. Definitivamente no lo podemos decir. Justamente porque son diferentes las aplicaciones y los supuestos de ambos tipos de modelos, tradicionalmente lo que son las series de tiempo se utilizan mucho para los fenómenos financieros. La econometría financiera básicamente es econometría de series de tiempo, y también se usan mucho para analizar lo que ahora se le llama la macroeconometría. Esto es el análisis de los grandes agregados económicos. También se suele utilizar series de tiempo. De la misma manera, y por complementariedad, los paneles de datos, como hablamos de unidades de medición, hace un momento hablé de estados, pero podemos hablar de hogares, podemos hablar de trabajadores, ¿sí? Básicamente, los paneles de datos se usan mucho para cuando manejamos encuestas, para cuando manejamos datos comparables. Por esa razón, tradicionalmente, la econometría de paneles se asocia a la microeconometría, o sea, el análisis de datos microeconómicos. Cuestiones laborales, cuestiones de hogares,
de consumo de productos, este tipo de cosas se analizan con técnicas microeconométricas, o sea, con técnicas para paneles de datos. Obviamente, yo sé que decir que series de tiempo es economía, son para finanzas y para macroeconometría, y paneles de datos es para microeconometría, es una distinción un tanto burda porque evidentemente hay gente que ha usado técnicas para paneles de datos para analizar fenómenos financieros y hay gente que ha usado técnicas de series de tiempo para analizar fenómenos a nivel micro. O sea, también esa diferenciación es burda, pero también hay ciertos traslapes que hay que reconocer. Ahora, en ese sentido, yo creo que, pues hace un momento comentaba que justamente las series de tiempo pues se utilizan para ver dinámicas de precios de activos financieros, como puede ser el petróleo, como decía, tasas de interés, tipos de cambio, ¿sí? Índices bursátiles. Lo que son los paneles de datos, pues se han usado para hacer estudios en el área de crecimiento económico, estatal, para ver cuestiones sobre impactos de medidas laborales, para hacer evaluaciones de política pública, impactos de cierto tipo de fenómenos como son transferencias, desigualdad. De hecho, particularmente hablando de paneles de datos, parte de mi investigación contemporánea, estoy trabajando un panel de datos muy interesante que es de 1989 hasta 2017 y lo que estoy analizando son las finanzas públicas de los municipios de Jalisco. O sea, tengo 125 unidades de medición y estamos hablando de prácticamente más de 3 décadas de información de datos. Este es un libro que, de hecho, va a salir publicado este año, justamente, y la idea es tratar de ver cuáles han sido las tendencias, ¿sí?, en el manejo de las finanzas públicas municipales. Y esto es bien importante porque, en buena medida, pues, algo que que es bien, que muchas veces cometemos el error es suponer que Jalisco es Guadalajara, ¿no? Y pues realmente la zona metropolitana de Guadalajara pues solo comprende 8 municipios. Si lo pensamos, hay otros 110 y más de 100 municipios sobre los cuales tenemos muy poca información. Y la pregunta es, ¿cómo manejan sus políticas públicas? ¿Cómo se endeudan? ¿Cómo manejan sus ingresos, gastos? Pues justamente esta es parte de mi investigación que estoy realizando con paneles de datos a nivel estatal. Hasta donde yo tengo idea, para ningún estado se ha realizado un esfuerzo similar. Incluso cuando empecé a pedir información al gobierno del estado, ellos se quedaron muy sorprendidos porque no tenían la información. Yo la había podido conseguir a través de contactar a la gente del INEGI, a través de revisar los PDFs de política de los informes de los gobernadores, curiosamente. Y algo que me llamó la atención es que no existía ninguna sistematización de esa información por parte del mismo gobierno estatal. Entonces, cuando les dije, miren, es que estoy haciendo esto, lo primero que me dijeron, oiga, ¿nos pasa todo? ¿Por qué? Porque estaban sorprendidos de que alguien hubiera sistematizado, lo hubiera puesto en términos per cápita, en términos constantes, quitando efectos inflacionarios y aparte ajustando contablemente los datos para efecto de tratar de entender la dinámica y el desempeño económico a nivel municipal. Sí, y este es un trabajo que realmente va a salir este año y yo creo que es una de las contribuciones que creo que va a ser particularmente importantes para entender en buena medida las finanzas públicas estatales a nivel local en el estado. Y esto es también una aplicación de los paneles de datos. Pues estaremos muy pendientes entonces a ese resultado y muchas gracias por responder esa pregunta. Una cosa que también quisiera pedir tu opinión, una respuesta a la siguiente pregunta, Toño, antes de hacerte una muy importante, pero me la voy a reservar ya para el final, que se aproxima.
pero quisiera que nos comentaras para que, sobre todo los estudiantes, ¿no? O las personas que no están tan familiarizadas, o que solamente están familiarizadas con una parte de lo que estamos platicando aquí, ¿quién más utiliza econometría? O sea, no solamente los investigadores, los académicos como tú, que se dedican a estudiar esta ciencia, a hacer mejoras metodológicas y a darle aplicaciones que nadie más le ha dado, pero ¿qué otros profesionales, por ejemplo, utilizan econometría? Como para darnos una idea, decir, que nos digas, ¿sabes qué? Imagínense que el Banco de México tiene econometristas que todo el día están haciendo econometría para X, Y, Z. O el INEGI que tenga econometría. ¿Alguien más utiliza la econometría fuera de los ámbitos académicos y de lo que normalmente estamos acostumbrados a entender? Mira, se usa econometría en muchos lugares. Por ejemplo, en los bancos comerciales se usa mucho para sus áreas de administración de riesgo, para sus áreas de planeación, para sus áreas de manejo de mercados y de fondos de inversión, ¿sí? Este es algo bastante común. Otro lugar donde se usa muchísimo la econometría, curiosamente, es Pemex. Probablemente Pemex es el área o es la empresa donde más economistas especialistas en econometría trabajan en México. Lo menciono porque la gente luego erróneamente cree que es Hacienda, cree que es el Banco de México. No, la empresa que más gente utiliza es Pemex, ¿sí? Por esa razón, los estudios de petróleo, de volatilidad, los estudios sobre la dinámica de los precios de petróleo son muy socorridos en México. Hay que pensar que pues de eso dependen prácticamente el 30% de la política pública en México. Con eso se financia. Entonces, pues imagínense si no es bien importante. Otro lugar donde suelen trabajar economistas, econometristas. Recientemente, si vemos los periódicos, habrán visto que todo el mundo habla de que ciencia de datos, Big Data, muchas empresas empiezan a requerir este tipo de información para hacer análisis sobre consumo, para proyecciones de ventas, para determinar estrategias de mercadeo, ¿sí? Esa ciencia de datos, básicamente, es econometría, ¿sí? Muchas veces, muchas consultorías quieren especialistas para que les hagan análisis de impacto, ¿sí? De programas sociales, de programas públicos, de cambios de administración, ¿sí? En el sector público-privado. Este tipo de análisis de impacto, análisis de tendencia, análisis de pronósticos que se hacen en consultorías, normalmente son trabajos econométricos, ¿sí? Quizá no dirá no escucharemos el término econometrista, pero sí escucharemos el especialista en Big Data, ¿no? Escucharemos Entonces, ¿sí? O el especialista en ciencia de datos. Esto abre entonces... Otras áreas donde... Sí. ¿Perdón? Continúa, ¿no? Continúa. Bueno, otra área donde recientemente se han utilizado, como les comentaba, en el área médica, ¿sí? Generalmente, no solo cuando hablamos del área médica, yo comentaba que he trabajado con gente del IMSS para evaluar cosas como el impacto de vacunas, ¿sí? Me tocó evaluar vacunas para la polio usando técnicas econométricas, pero también donde se usa muchísimo es en la gente que trabaja en los laboratorios médicos. Farmacoeconomía es un área donde básicamente se usa mucho el análisis econométrico. ¿Para qué? Para ver el impacto de ciertos medicamentos sobre los pacientes. Piensen que ahora las variables X y Y son vacunas, son pacientes, son indicadores como presión arterial, como cambio de leucocitos, y siguen siendo las mismas técnicas, ¿no? Entonces, para que se den una idea de todas las aplicaciones y dónde trabajan, a lo mejor no con el título oficial de econometristas, pero hacen funciones de econometristas.
Entonces tú, a ver, ¿tú cuáles sería, y esto es parte de una pregunta más amplia que me gustaría para el cierre, pero antes, la penúltima gran pregunta sería, este, ¿cuál crees que sea el futuro de la profesión del econometrista o del científico de datos o del analista de Big Data? Así como a principios de este siglo se habló mucho de que las carreras del futuro iban a estar centradas en tecnologías, en computación, en desarrollo de software. Eh, Hemos visto que en los últimos años cada vez más el concepto, por ejemplo, tú lo has mencionado varias veces, de Big Data y todas estas cosas, está más presente. Entonces, para los alumnos, para los futuros profesionistas, es un gran campo laboral el que está abriéndose frente a nosotros, ¿no? ¿Tú cuál crees que es entonces el futuro de la profesión, no tanto del economista, sino del economista econometrista o del financiero econometrista o del científico de datos? ¿Hacia dónde ves tú que va esto? Mira, por una parte, ocurre un par de cosas interesantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Para la gente que está trabajando econometría, algo que ya se empieza a imponer es el manejo de computación, de programación, de manejo de lenguajes, ¿sí? Antiguamente, si tú hace 20, cuando nosotros estudiamos la licenciatura, nunca entró dentro de nuestros planes aprender programación, aprender métodos numéricos, aprender informática, manejo de bases de datos, ¿eh? Pero pues hoy realmente es algo que se necesita si quieres ser competitivo en el mercado, ¿sí? Eso es una tendencia. Necesitamos los economistas aprender a manejar lenguajes de programación, no software, lenguajes como R, como Mata, que es el lenguaje en el que se escribe Stata, lenguajes como C, Fortran, incluso. Necesitamos empezar a mejorar nuestro manejo de lenguajes de programación. Necesitamos también mejorar y aprender técnicas informáticas sobre manejo de bases de datos, manejo de y manejo de otro tipo de técnicas. Muy probablemente algo que se está viendo para el futuro, por no decir que ya está empezando, es que necesitamos empezar a manejar software geoestadístico, georreferenciado, ¿sí? Realmente programas como ARGIS, por ejemplo, se ve que es el futuro inmediato para los econometristas. ¿Por qué? Porque muchas veces ya nos están pidiendo análisis regionales. Esto es la siguiente etapa a los paneles, ¿sí? Muy probablemente también, aparte de, evidentemente, manejar este tipo de software georreferenciado significa que algo que tenemos que aprender con mayor profundidad, geografía. El área de geografía es bien importante, porque solo así podemos entender las condiciones de producción de los lugares. Producción, consumo, distribución dependen de condiciones geográficas. Entonces, si me dicen hacia dónde van, necesitamos especialistas, necesitamos mejor manejo de técnicas informáticas y en particular programación y lenguajes de programación, mejor dicho. Necesitamos manejo de técnicas de análisis geoestadístico, lo que ahora se le llama a veces econometría espacial. Necesitamos empezar a manejar también algún manejo de técnicas que se usan en la medicina, particularmente epidemiológicas, porque el área de salud, primeramente por el COVID, pero hay que recordar que el SARS anteriormente, hace como 10 años, ¿sí? Y las vacas locas y este tipo de enfermedades se han empezado a analizar con técnicas econométricas. Esto significa que posiblemente el área de economía de la salud es otra área donde vamos a tener que desarrollarnos. Digo, esto nada más para proponer algunas áreas que desde mi punto de vista tienen futuro. Econometría espacial, econometría de la salud, programación, algoritmos, optimización. ¿Sí? Esas sí, yo creo que serían las tendencias hacia donde va el futuro de la gente que va a hacer econometría y economía en general. Entonces, ¿y tú crees que la correlación, qué sentido tendrá, ¿no? O qué causalidad habrá?
en qué correlación la hay, ¿no? Hablando en términos econométricos, pero la causalidad, en tu opinión, ¿dónde se encuentra cuando hablamos de econometría y avance tecnológico en cuanto a capacidades computacionales? Por ejemplo, estas ideas de computadoras cuánticas, etcétera, etcétera, ¿no? Que cada vez es más maravilloso el desarrollo tecnológico en software. La causalidad es, ¿mejora la capacidad de las computadoras? ¿Mejorará la econometría o la econometría puede mejorar la capacidad de las computadoras? ¿O es un caso de la pregunta esta de qué fue primero, la gallina o el huevo y la gallina? ¿Cuál es tu opinión ahí? Bueno, yo creo que en realidad efectivamente hay una situación de endogeneidad, o sea, a final de cuentas, ese dilema sobre qué fue primero y qué fue después, pues hasta cierto punto no existe, ¿no? Porque unas cosas limitan a otras, ¿no? Y impulsan. Particularmente, algo que es bien importante que comentaba hace un momento es la cuestión de los datos. Nota, podemos tener la mejor computadora del mundo, pero si no tenemos datos, no podemos hacer mucho. Quizá posiblemente la generación de nuevos indicadores y de nuevas metodologías es un área que se me olvidó mencionar hace un momento también. O sea, muchas veces nosotros como economistas decimos, yo necesito el PIB municipal, ¿no? Pero no existe. O lo creo o genero un proxy. Claro. Entonces, pues también posiblemente el área de diseño de datos, olvidémoslo de su tratamiento estadístico, simple y llanamente su generación de datos también es algo bien, bien importante. Entonces, esto lo menciono porque muchas veces hay que reconocerlo. En este momento, muchas técnicas estadísticas que son muy interesantes per se, no las podemos utilizar porque no tenemos los datos o datos idóneos para su uso. De hecho, nada más para que se den una idea, ¿no? Yo platicaba hace algún tiempo con un econometrista alemán que estaba tratando de medir el consumo de leche en Berlín. Y entonces me decía, es que mi problema es que tengo muchos datos sobre venta de leche en los hogares. Y yo dije, ¿sabes qué? Es que en México no existe, hasta donde yo tengo idea, ningún estudio que hable sobre cuánta leche se consume en cada hogar a nivel nacional, déjate de a nivel ciudad. Claro. Entonces, pues realmente también esto es algo bien importante, ¿no? O sea, por una parte, el desarrollo teórico de la econometría ayuda a mejorar los análisis. El desarrollo de las computadoras también ayuda, pero pues todo eso está sujeto a que haya desarrollo y mejora en lo que es la recolección y generación de datos. Pero Yo creo que ese es el punto. estaríamos de acuerdo en que las computadoras han cambiado la manera en la que se aprende la econometría, por ejemplo, ¿no? Claro. Tú lo mencionaste hace unos momentos, nuestras generaciones aprendimos econometría en un pizarrón verde con GIS, y hoy en día esto quizá ya no se hace, todo se hace en una computadora. ¿Esto lo ves como una ventaja o como una desventaja? Es decir, el asunto de que esa econometría clásica, matemática, dura y directa, ya no es igual hoy en día por el uso de tanto software. ¿Esto para ti es bueno, es malo o es simple y sencillamente el signo de los tiempos? Fíjate que yo creo que algo que sí se necesita es fortalecer la parte tradicional de la econometría. El gran problema de mucha gente cuando usa software exclusivamente es que sabe que apachurrar un botón le sale un número y pues piensa que salió por arte de magia, ¿no? O sea, no entendió, o sea, lo que denominamos popularmente los aprieta-teclas, ¿no? O sea, la gente que apachurra un botón y ya, ¿no? Y obtuvo un resultado, pero no supo ni de dónde, ni cómo, ni por qué, o cuáles fueron los supuestos con los cuales se obtuvo ese resultado. En ese sentido, justamente el problema es que sí han empezado a pulular, pues, aprieta-teclas, ¿no? Yo creo que algo que sí se necesita, y como retomando la primera pregunta, pues es que hay que recordar que la econometría son matemáticas y es estadística. Además, obviamente, teoría económica, ¿no? Y si se fijan, el componente matemáticas y estadística puede ser más amplio que el de teoría económica. Entonces, yo la verdad sí pensaría que sí se necesita fortalecer
estas dos áreas de manejo matemático y estadístico. Yo sé que es más difícil, me queda bien claro, creo que todos los que nos tocó ser de la vieja guardia, nos tocó sufrir transponiendo variables, invirtiéndolas, multiplicándolas, sumándolas, ¿sí? Para sacar datos, ¿no? Y pues hoy lo mismo hace un alumno apachurrando un botón en eViews o Stata, ¿no? Entonces, pero el problema es que muchas veces, y eso también lo hemos visto, ¿no? A muchos estudiantes les cambias el software y ya no supieron qué hacer porque no saben qué es lo que qué era lo que se hacía realmente con el procedimiento. Entonces, yo creo que sí se necesita con eso regresar un poquito a lo viejito. Claro, como la analogía con la arquitectura, ¿no? A las generaciones se les está olvidando dibujar porque ya todo lo hacen en la computadora y, bueno, los que aprendimos nosotros a dibujar con econometría, tenemos todavía esa imaginación de qué está sucediendo o qué está haciendo la computadora, ¿no? Y esto es algo muy importante. Entonces, esto nos llevaría, Toño, a cerrar. Me gustaría que cerraras diciéndonos que tú qué le dirías a alguien justamente con este espíritu de regresar o de no olvidar el origen de lo que se está aprendiendo en econometría. ¿Qué le dirías a los interesados en convertirse en econometristas o en científicos de datos? ¿Qué les dirías que pusieran atención en su proceso de aprendizaje? Definitivamente deben prestar atención a su manejo de matemáticas y estadística. ¿A qué me refiero con matemáticas? Cálculo integral, cálculo diferencial, optimización. ¿Sí? Esas tres herramientas son esenciales para el manejo econométrico. ¿Sí? Por otra parte, también es necesario aprender estadística, particularmente estadística inferencial. ¿Sí? Estar conscientes de también un poco sobre lo que es teoría de muestreo. Este tipo de cosas son importantes para que nosotros podamos tener las bases econométricas. Evidentemente, como lo comentaba hace un rato, se necesita que los estudiantes empiecen a aprender cuestiones como programación de lenguajes. Se necesita que empiecen también a manejar su inglés. Desafortunadamente, si queremos mantenernos al corriente en lo que se hace en términos de avances econométricos, tanto empíricos como teóricos, necesitamos leer en inglés, comprender el idioma inglés. Es curioso, ¿no? Porque desafortunadamente mucha gente cree que en español está todo. Desafortunadamente no es así. Entonces, vean, se necesita un poco que haya un mejor manejo de idiomas, fortalecimiento de sus habilidades analíticas y cuantitativas. Se necesita un poco lo que es aprender computación informática, pero en serio. O sea, curiosamente, la gente que más yo que trabajo muchísimo econometría, normalmente trabajo más cuando hago mi diseño de mis procedimientos más sobre lápiz y papel que sobre la computadora, y es la verdad. ¿Sí? Bueno. O sea, yo tengo más hojas de apuntes escritas a mano que después se transforman en algo que sale un resultado econométrico o un paper, ¿no? Y esto también hay que reconocerlo. La computadora ayuda, pero no es la herramienta. Pues nos quedamos entonces con que todavía la econometría es un arte que vale la pena estudiar de manera integral y que las computadoras pues no lo son todo. Toño, muchísimas gracias. Yo sé que esto da para muchísimo más tiempo. Desgraciadamente se nos acabó el día de hoy. Fue para mí un placer dirigirte estas preguntas para pues informar a los estudiantes, a los profesores, a la comunidad universitaria y al público en general que nos escuchó. Creo que le daré la palabra entonces a Sara para que nos despida. Muchas gracias, Toño, un placer. Muchas gracias, doctor. Antes de despedirnos, bueno, mandamos los saludos de los que estuvieron, de las y los que estuvieron atentos a esta transmisión, a Luis César Ramírez Vallejo, a Edith Cecilia Macedo Ruiz, a Hugo Briceño, a María Esmeralda Juárez Paredes, a Jorge Castañeda Zavala, quien dice excelente, y a Reinaldo Angulo Cázares, que dice que fue muy interesante el diálogo de este día.
Agradecemos al doctor Antonio por acompañarnos en el programa de Dialogando Con, en donde pudimos conocer más sobre su trabajo de investigación econométrica, sus principales objetivos, modelos y usos en México. Agradecemos además la excelente participación del doctor Jorge Villaseñor, quien guió y enriqueció este diálogo, y por la presencia de toda la comunidad universitaria que participa y hace posible este espacio. Nos vemos el próximo jueves. Buen día y muchas gracias a todo el equipo de CTA. Muchísimas gracias.